Hola, hola a todos y todas quienes nos están mirando ya en este nuevo foro dentro de la Universidad de Chile, a todas estimadas y estimados estudiantes, comunidad funcionaria, comunidad académica, auditoras y auditores. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tercer foro de este ciclo donde vamos a conversar, debatir y también proyectar juntos a la universidad que nosotros queremos para Chile. Mi nombre es Pablo Cuellar, yo soy periodista, voy a estar moderando esta instancia. Tengo la fortuna de poder haber pasado ya por casi todos los estamentos dentro de la universidad. Fui estudiante, funcionario y hoy también académico de esta casa de estudios, así que creo que puedo compartir parte de estas problemáticas y también de los esfuerzos que cada día estas mismas áreas depositan para poder seguir siendo la mejor universidad de Chile. Este ciclo de foros es llamado Recrear la Universidad Pública y surge para reflexionar sobre los cambios que estamos viviendo como sociedad a partir de la pandemia del COVID-19, también el estallido social, por supuesto, y el proceso constituyente que ya se ha iniciado en nuestro país. Estas reflexiones van a ser un insumo muy relevante para poder evaluar de manera intermedia, porque todo lo que aquí vamos a conversar obviamente va a ser un gran aporte a futuro y es lo que esperamos todos dentro de esta organización. Esta iniciativa se encuentra justamente fijada por la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional en conjunto también con el Senado Universitario. Hoy día queremos hablar sobre la internacionalización y también sus redes globales. El desafío que está planteado sin duda por esta internacionalización requiere, por ejemplo, una mirada crítica y convocante de respecto a este proceso. Y desde ahí hay muchas interrogantes que tenemos hoy. Por ejemplo, ¿cómo va a enfrentar este desafío la comunidad universitaria si se siente convocada o no a participar en todos sus ámbitos, y también todos sus estamentos? ¿Cuáles van a ser los problemas globales en que podemos nosotros como universidad también incidir, no solamente aquí en América Latina, sino también en el resto del planeta? ¿Cuáles van a ser los problemas globales también del futuro que se nos pueden venir a nosotros, sobre todo en este contexto tan complicado como ha sido esta emergencia sanitaria? ¿Hacia dónde y con qué fin nos podemos vincular internacionalmente? Son muchas interrogantes y por eso queremos escucharlos a todos ustedes que nos están mirando, ya sea de manera en vivo, quizás después cuando puedan ver todo el video que hemos elaborado para ustedes. Queremos conversar y recrear juntos a la universidad pública, así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo foro. Bien, hemos avanzado en este ciclo de foros de espacios también de diálogos de manera lo más horizontal posible, por eso hemos recogido las reflexiones escritas en audio o en formato audiovisual y hemos creado también un comité triestamental para cada uno de ellos que también hoy van a estar representados. Si tuviésemos que definir, por ejemplo, este espacio, hablaríamos de un diálogo, por eso también estamos invitando a que todas y todos participen, si nos están viendo, por ejemplo, a través del Facebook Live o nuestra cuenta en YouTube de la universidad, también nos pueden enviar desde ya sus preguntas, sus comentarios, queremos leer todo lo que ustedes están opinando para que también sean partícipes de este encuentro, que no solamente quede encasillado en nuestros computadores, sino también en todos ustedes. Hoy el tema digital nos abre también esas puertas para poder estar presentes en cualquier lugar que nos encontremos. Y en este foro están presentes hoy panelistas, ustedes ya quizás los están mirando por ahí, que son representativos también de las miradas que hoy día vamos a abordar según estas mismas reflexiones. Ellas y ellos van a realizar unas pequeñas presentaciones de cerca de 7 minutos cada uno para luego ir nosotros abriendo el diálogo tanto con otras personas que ya enviaron previamente algunas reflexiones o bien a todas las otras que estén interesadas mediante nuestras redes sociales. Así que desde ya vamos a comenzar inmediatamente presentando a todos los panelistas y que nos acompañan durante esta jornada, comenzando con Pía Lombardo. Ella es académica del Instituto de Estudios Internacionales. Te saludamos, Pía. Muchas gracias por estar acá. También hoy día nos va a acompañar Loreto Payaycar. Ella es estudiante del Instituto de la Comunicación e Imagen, el ICI, así que también te saludamos, Loreto. En tercer lugar también tenemos a Martín Torres, él es académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la famosa FAU, así que también muchas gracias, Martín, por compartir con nosotros. Y finalmente tenemos a André Enríquez, él es funcionario de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, BID, así que también muchas gracias por compartir junto a nosotros esta jornada, André.
Ok, ya que vemos que se va llenando de mucho más gente y tenemos aquí ya a todos los convocados para esta jornada, vamos a comenzar entonces hablando de este proceso de internacionalización que se ha desarrollado no solamente en el último tiempo, sino que esto data ya hace varios años atrás, cuando hemos entrado en un mundo mucho más globalizado, el compartir miradas en otras partes del mundo, sobre todo considerando que la Universidad de Chile ha sido un actor bastante relevante en torno a la creación de políticas públicas, al interés, al participar de la vida política, de la vida pública y de la vida universitaria, no solamente en el contexto nacional, sino también dentro de nuestra región. Y para eso, hoy en día también han existido las instancias, hay destinados recursos y hay unidades especializadas para poder ir avanzando en esta inclusión de nosotros en el mundo hoy en día. De hecho, hoy es muy relevante el tema de estudiar afuera, el realizar ponencias afuera, el generar intercambios, visiones con distintos lugares del mundo, con muchas universidades, institutos y otras organizaciones académicas que nos han invitado también a ser partícipe de todos estos procesos que se desarrollan hoy en día. Sobre todo cuando hoy vivimos en un mundo bastante agitado, de rankings, de evaluaciones, y eso también forma un contexto donde nosotros tenemos que cuidarnos, donde tenemos que ser partes también, porque obviamente hoy en día con todas las mediciones que se realizan a nivel global, obviamente la Universidad de Chile debiese estar liderando en distintas de estas áreas. El problema, y lo que hemos recogido durante estas reflexiones, es que muchos de los estudiantes, académicos y también de funcionarios señalan que este tema de ir hacia afuera también va generando ciertas desigualdades, o bien va representando, va reivindicando muchas de las desigualdades que nosotros tenemos dentro de nuestro país, porque muchas de las personas que llegan a salir, ir a estudiar afuera, realizar intercambios académicos o de funcionarios, también tienen que ver con personas que tuvieron quizás una educación mucho más importante, que tuvieron quizás la posibilidad de haber estado en escuelas o en colegios, que a lo mejor se les enseñó el tema del inglés, otro idioma, que tuvieron mejor mucha preparación base, y por eso finalmente se recrean muchas veces parte de estas desigualdades. Por eso hoy día queremos conversar de todas estas problemáticas, de cómo poder ir desarrollando, cómo podemos vincularnos mejor en el contexto internacional, entendiendo también todas estas falencias o problemáticas que se pueden desarrollar por parte de nuestras y nuestros estudiantes, profesores y también funcionarios. Así que desde ya les quiero abrir el micrófono a Pía Lombardo para que sea la primera en comentarnos, hacer su análisis también de todo lo que ocurre dentro de nuestra universidad. Pía. Hola Pablo, muchas gracias. Gracias a todas, a todos por estar presentes y por haber concurrido a este llamado que me parece de suma importancia en el día de hoy, y sobre todo lo que estamos observando en función de los efectos que ha tenido la pandemia a nivel internacional. Creo que eso es como una especie de punto de entrada para poder comenzar a hablar de un tema en el cual 7 minutos es muy poco tiempo, pero se valora la instancia para poder comenzar a dialogar de forma compartida, para lograr algunos consensos importantes en lo que tiene que ver precisamente a futuro en las políticas de internacionalización que nuestra universidad debe conducir como la Universidad Pública de Chile, la más grande, la histórica, y la que tiene la responsabilidad, en el fondo, de crear el conocimiento para favorecer a la sociedad en la cual estamos insertos y también apoyar los procesos globales. En este sentido, yo fui convocada a esta actividad y lo primero que sentí, y quiero como empatizar desde esa perspectiva, lo primero que sentí fue el llamado institucional. Y es por eso que estoy acá. Agradezco a los organizadores, agradezco a los participantes, leí con mucha atención todas las participaciones que hicieron, escuché los videos. Quiero valorar la diversidad también de la instancia, es decir, me sentí muy grata al poder leer o escuchar aportes desde la perspectiva de los estudiantes, también aportes desde la perspectiva de los funcionarios, pues somos todos quienes estamos llamados a construir un plan general para poder, en el fondo, de alguna manera, en el corto plazo, poder contribuir a los procesos globales y nacionales para encontrar mejores líneas de desarrollo para nuestra población y para el mundo completo.
En este sentido, creo que me permitiría, si ustedes están de acuerdo, en hacer un breve resumen, quizás, de algunos de los temas que más me llamó la atención, o que más me llamaron la atención en el análisis, ¿ya? Por una parte, la participación, como le estoy diciendo, de los distintos estamentos me parece tremendamente interesante. La diversidad de los temas, porque hay temas que son tremendos. En el fondo, Loreto está planteando su perspectiva del cambio climático como un eje central, por ejemplo, en una gestión universitaria. Yo creo que es algo que siento que desde alguna medida es tan obvio, pero sigue siendo una deuda. Por otro lado, la reflexión de Martín acerca de los cuerpos y la exclusión y la inclusión, creo que también está de alguna forma como contenida como uno de los ejes centrales que se van a ver a lo largo de gran parte de la ponencia y que está expresado en el documento de síntesis, que es el tema de la equidad y la inclusión. Creo que eso va de la mano con la bidireccionalidad, es decir, con el hecho de que, como tú planteabas, Pablo, al exponernos a lo ajeno, a lo externo, a lo de afuera, a lo otro, también pasamos por un proceso de revisión de cuál es nuestra identidad, quiénes somos, cuál es nuestra propia identidad cultural, cuán integradores somos también nosotros en nuestra propia gestión, por ejemplo, con los saberes ancestrales, con los pueblos originarios. Y en ese sentido, Claudia hace un aporte significativo desde la medicina tradicional y el rescate de la medicina tradicional en América Latina. Uno de los puntos que yo creo que enfaticé en mi documento también es cómo sentarte al pensar en el proceso de internacionalización y en una política que se deriva, una cosa del fondo y otra cosa es la forma. El proceso de internacionalización se hace desde donde nosotros estamos, territorialmente hablando. O sea, nosotros estamos en Chile, y Chile está en América Latina, y Chile está en Sudamérica geográficamente hablando, y está en América Latina culturalmente hablando, y desde esa perspectiva nosotros aportamos a insertarnos en el sistema internacional y los desafíos contemporáneos con nuestras particularidades. Creo que ese es un proceso en que la universidad ha puesto mucho esfuerzo en los últimos años, pero todavía nos falta incluso llevar esta voz, esta necesidad, para poder llegar en el fondo a aportar a una sociedad más inclusiva y más desarrollada a nuestros propios espacios inmediatos. O sea, es una discusión que tenemos que dar en nuestro propio país. Creo que la universidad ha dado señales importantes en esa línea, pero siento que existe todavía una resistencia importante a nivel como de la población en Chile de lograr como contrapesar los aportes que nos dan en la bidireccionalidad, tanto el mundo como nuestros propios orígenes. Creo que ahí hay un tema pendiente que tenemos que desarrollar y la universidad creo que tiene una voz importante para poder potenciar ese futuro. Desde otra perspectiva, creo que el trabajo en redes es algo que fue rescatado por distintos panelistas. Me parece sumamente interesante lo que plantea André Enrique en función de la internacionalización es mucho más que la movilidad, por supuesto, estamos todos de acuerdo. La idea es poder avanzar hacia una internacionalización comprensiva, pero también preguntarse en esa internacionalización comprensiva cuál es el rol de las redes. ¿Las redes para quiénes? Para los académicos, para los funcionarios, personal de colaboración, profesionales, estudiantes. Hoy en día la pandemia nos ha puesto en un entredicho en términos de los desplazamientos físicos y eso de alguna manera nos obliga a ser creativos. No a tomarlo como un problema, sino a tomarlo como una oportunidad. Hoy en día es posible realizar docencia desde una perspectiva totalmente distinta, si bien no reemplaza la presencial, sí permitiría potenciar ciertas herramientas en el ámbito de la internacionalización que nos permitiese estar más presentes en debates internacionales desde nuestras particularidades también. ¿Ya? Creo que las redes también lo que tiene que ver con el acercamiento a las problemáticas más evidentes en la región, en nuestra región, en América Latina. Yo digo región por decir América Latina, no solamente por considerar las particularidades regionales como en un estado unitario, sino nuestra región en América Latina. El trabajo que comenta Valentina en relación a la red que tienen con Sur y con Hábitat, y en relación a la vida de las mujeres, por ejemplo, en Colombia, tiene muchísimo que ver con el aprendizaje en servicios también. El aprendizaje en servicios es una excelente forma en que la universidad se puede involucrar en procesos sociales de nuestra región que tienen que ver con nuestro ethos, ¿ya? Y nuestros estudiantes tienen un rol que cumplir ahí, mucho más importante del que nosotros mismos le hemos dado la posibilidad en los últimos años. Allí hay una fuerza creativa muy interesante y está vinculada a los procesos de formación y tiene el sello de la Universidad de Chile. Es una competencia de la Universidad de Chile. Por lo tanto, todas estas miradas, de alguna manera, que pueden parecer, todos estamos de alguna forma entrando al tema desde distintos ángulos, pero todo esto se engloba también en
una decisión política que tiene que ver con cómo vamos a enfrentar los próximos 20 años en un plan ordenado para poder ir avanzando gradualmente, haciendo caso también a lo que nos va mostrando la realidad internacional e incorporando, pero no solamente incorporar así como de una manera que uno trae el concepto y lo instala, sino también resignificando esos elementos desde nuestras particularidades de universidad pública en el contexto nacional. Estamos frente a una encrucijada. Vamos a discutir acerca de una nueva constitución. Esperamos que parte de estos criterios sean incorporados ahí. El tema de la equidad y la inclusión no tiene solamente la connotación económica, tiene una connotación de raza, tiene una connotación cultural, tiene una connotación de lenguaje, tiene una connotación de muchos tipos. Y creo que la universidad en ese sentido es la llamada a hacerse cargo de este tipo de decisiones que nos impiden hoy en día plantearnos temas para poder contribuir de mejor forma tanto a nivel global como a nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, Pía, por todo ese análisis que nos ha hecho, mirando también todas las distintas problemáticas, no solamente del mundo de la academia, ¿no? Sino que también de los estudiantes, los funcionarios y todos los desafíos que se nos vienen, y no solamente por la pandemia, porque mientras el COVID-19 está pasando por nuestros lados, siguen ocurriendo diferentes problemáticas a nivel internacional, la crisis climática, los problemas económicos, los flujos migratorios, es decir, son problemas bastante relevantes, y aquí en Chile aún más con todo el desarrollo de esta nueva constitución que tenemos que también elaborar en su conjunto y que muy pocas veces se habla de procesos internacionales, eso no está muy escrito, y son más bien del gobierno de turno muchas veces cómo abordar diferentes temáticas que tienen que ver con lo global, que tienen que ver con lo externo. Por eso también nosotros como universidad tenemos que tomar un rol, una carga, un carácter mucho más amplio para poder también ser parte de todos estos procesos, más aún cuando también nuestras y nuestros estudiantes y estudiantas demandan también un mayor compromiso, no solamente en lo que tú decías, en el términos de movilidad, sino también en gestión, en docencia, en investigación, en extensión y en diferentes desafíos. Por eso ahora también queremos recoger la palabra de una de nuestras estudiantes, hablamos de Loreto Payacar, que también va a estar con nosotros. Tienes 7 minutos, Loreto, para que puedas dar también tu mirada, tu perspectiva en torno a este proceso. Muchas gracias, Pablo. Primero, como agradecer la instancia, obviamente, y es un honor para mí como poder estar representando finalmente al estamento estudiantil en este espacio. Y para seguir lo que la reflexión y la exposición que planteó Pía, que fue muy precisa y concisa en el tiempo, me gustaría seguir con la reflexión que planteé yo en torno a lo que he nombrado los desafíos globales para necesidades actuales, el cambio climático y el rol de las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque me parece relevante que si bien estamos en una crisis sanitaria, hay una crisis climática y ecológica que venía desde antes y que sigue actualmente, y que es una problemática de la cual nos tenemos que hacer cargo, ya sea como estamento estudiantil, como universidad pública, como desde la triestamentalidad. Bueno, para empezar, de acuerdo claramente a la evidencia científica y a organismos internacionales, está claro que el cambio climático o la crisis climática y ecológica es un fenómeno que afecta negativamente los recursos naturales, las contribuciones que realiza la naturaleza a la flora y la fauna, la actividad económica y en especialmente la vida humana, que es la que se va a ver más afectada, sobre todo en los sectores más vulnerables del mundo. Si bien hay países que contaminan más que otros, eso está claro, la humanidad en su conjunto sufrirá los efectos de este desastre. En tal sentido, los impactos y acciones se pueden dividir en 3 grupos, que es aquí donde más adelante pasamos al rol que tenemos como universidad pública. Están los impactos globales, que son los que tienen y tendrán sobre las personas y el planeta, y las acciones que la comunidad internacional está llevando a cabo para enfrentar esta crisis. Los impactos locales, que son esos impactos que tiene y tendrá en Chile a nivel nacional y regional, y las acciones que el país está desarrollando para enfrentar esta crisis. Y por último, los impactos sectoriales, que son los impactos hacia las transformaciones que estos deberán implementar para adaptarse a las exigencias ambientales, a los cuales, esos impactos sectoriales a los cuales todos y todas vamos a estar obligados a de alguna manera remediar o ver la forma de encontrar una solución. Y en estos 3 grupos que nombré, está claro que se relacionan entre sí, pero los desafíos y acciones que nos convocan a nosotros como instituciones de educación distintos
departamentos son en torno a los 2 primeros. 22 de nuestro país se pone en cuestión climática. En la búsqueda de mejorar la hidrológica de Chile, de universidades. Loreto, te interrumpo porque no se escuchó una parte, quedó pegada unos 30 segundos, así que si nos puedes ahí rememorar un poco lo que dijiste hace 30 segundos atrás sería perfecto, se quedó un poquito pegado. Sí. Ahora te vemos bien. Ahí vuelvo, problemas de conexión. Bueno, hablaba de los desafíos globales, los desafíos locales y los sectoriales, que son los desafíos y obviamente los impactos. Y como mencionaba, como se puede apreciar, estos 3 grupos se relacionan entre sí, pero los desafíos y acciones que nos convocan a nosotros como instituciones de educación superior son en torno claramente a los 2 primeros, que son los globales y los locales. Y como mencionaba, en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático del 2017 al 2022 de nuestro país, se pone como una de las metas la generación, análisis y actualización de la información climática, que es ahí donde entramos nosotros como instituciones de educación superior. Porque se menciona que el apoyo de la Dirección Meteorológica de Chile, de universidades y de centros de excelencia es fundamental para el logro de las metas propuestas. En tal sentido, pasar de lo local a lo global, haciendo partícipe a la ciudadanía, que es lo que tanto nos falta, brindando la información necesaria respecto a esta actual crisis, sus consecuencias y abriendo los espacios para definir en conjunto las opciones para enfrentarlas. O sea, no solo quedarnos en la universidad, sino vincularnos con la ciudadanía en su conjunto. La articulación de las distintas organizaciones, las distintas comunas y claramente en las regiones, tales como las empresas, las universidades de las distintas regiones o centros de investigación son relevantes para aunar los esfuerzos tanto en la adaptación como en la mitigación. En ese sentido es importante y relevante la articulación entre universidades y sobre todo si son públicas. Por ello es necesario crear esos mecanismos para actuar de manera conjunta de acuerdo a las necesidades y expectativas de cada territorio, y es obviamente ahí donde entra quizás la equidad de los pueblos indígenas y la diversidad de territorios que tenemos a lo largo del país. En ese sentido, en este mismo plan que mencionaba se establecen los comités regionales de cambio climático, pero faltan estrategias para implementar esos planes en las distintas regiones y comunas de nuestro país, porque es necesario institucionalizar de alguna manera el cambio climático al interior de los gobiernos regionales y municipios, y ahí es donde tiene un rol importante cada institución de educación superior, ya sea para informar sobre la vulnerabilidad frente al cambio climático de los distintos territorios. Sabemos que no todas las regiones tienen los mismos recursos para poder enfrentar la crisis. Para ello, bueno, será primordial generar un diagnóstico representativo a nivel país para evaluar la situación actual claramente, y de los objetivos que mencionaba se pueden desprender varias ideas en el marco de esta institucionalidad ambiental. Algunas propuestas son generar vínculos con instituciones de educación superior entre sí, participar en el diseño de políticas públicas en su conjunto con la ciudadanía, con participación claramente, construir una identidad ambiental de alcance nacional respetando la autonomía y particularidades de cada territorio, porque todos los territorios no son iguales y tienen distintas necesidades y por lo tanto también tienen que plantearse distintos desafíos. Fortalecer la institucionalidad ambiental en las instituciones de educación superior. Si bien hay universidades que tienen, en cuanto a políticas y comités, no todas funcionan de la misma manera. Y en ese sentido, la Universidad de Chile, en su reciente aprobación del manifiesto frente al cambio climático, toma como eje central la gestión, docencia, investigación y extensión entre la crisis climática como objetivos específicos al próximo año, es decir, el 2021. Si bien la creación de su política de sustentabilidad, el comité de sustentabilidad que tenemos en la universidad son pasos necesarios, en la práctica no se ven reflejados esos desafíos o metas que nos proponemos como universidad, ya que no existen indicadores previos ni un plan de acción para alcanzar las metas que nos proponemos. ¿Cómo vamos a alcanzar la meta si, por ejemplo, no tenemos indicadores que nos digan cuánta carbono neutralidad nosotros como institución generamos? Y nosotros como universidad tenemos como aspiración alcanzar la carbono neutralidad del 2050, pero tampoco tenemos indicadores de cuánto estamos generando.
Tampoco se genera para la co-construcción de dichos pasos a la y los estudiantes, quienes generalmente estamos llevando estas propuestas institucionales como la creación de los comités o oficinas de sustentabilidad. Entonces son desafíos que van quedando, que son grandes pasos, pero que van quedando como atrás si no consideramos en su conjunto la participación triestamental de nuestra universidad. Y bueno, y acá un poco como mencionar, y para ir cerrando ya, que cabe mencionar que el año pasado universidades chilenas como nuestra universidad, como la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la UNCE, la Universidad de Magallanes, la UFRO y la Universidad de Valparaíso, junto a 169 planteles, suscribieron una carta a la Alianza por el Liderazgo en Sostenibilidad de la Educación, para pedir que se declare la emergencia climática global, y es así como las distintas casas de estudio, unidas por desafíos similares, se comienzan a comprometer con la formación misma de las y los futuros profesionales en torno a las necesidades de hoy. Esa sería mi exposición, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Loreto, por tus palabras, y es muy relevante lo que nos cuentas, porque obviamente algún día, ojalá pronto, esta pandemia se nos va a acabar, pero la crisis climática sigue y va a seguir por mucho tiempo más, por eso es necesario atenderla. De hecho, te entrego algunos datos. Durante este periodo que hemos tenido de COVID-19 ha aumentado, por ejemplo, la deforestación en la Amazonía brasileña, ha seguido esta incertidumbre de qué va a ocurrir con el Acuerdo de París sin un Estados Unidos todavía, no sabemos cómo va a ocurrir esto para el próximo gobierno, y aquí en Chile también el Pacto de Escazú no se firmó, que fue una de las medidas, uno de los acuerdos que quizás más importantes en torno a temas medioambientales. Pero además de toda esa situación, de esas decisiones que se han tomado a nivel internacional, siguen habiendo todavía políticos importantes en Estados Unidos, en Europa, aquí también en América Latina, que han tenido una política del abandono en términos a las conexiones, a las relaciones internacionales. Hemos visto en Estados Unidos, hemos visto en Reino Unido saliéndose de la Unión Europea, hemos visto también aquí muchos gobiernos nacionalistas y que quizás nos ponen una barrera en torno a generar una vinculación, una acción conjunta con otros países, con otras universidades. Eso también es un desafío que nosotros debiésemos tomar aquí dentro de la universidad, sobre todo considerando el rol que juega la Universidad de Chile dentro de nuestro país, de buscar soluciones a problemas que están ocurriendo internacionalmente. Muchas veces nos quedamos con la imagen, las problemáticas, las incertidumbres que se generan dentro de nuestra nación, pero hoy en día es muy necesario también vincularnos con el otro, con el resto, para así evitar generar discriminaciones al extranjero cuando llegan muchas veces a nuestro país. Mientras más conocemos la realidad del que está afuera, mayor nos va a ayudar a nosotros a comprender estos procesos, a entender a mucha gente que nos llega. Y hoy en día tenemos también una gran cantidad de migrantes, no solamente de los países tradicionales de nuestros vecinos, sino también colombianos, venezolanos, haitianos, españoles que llegaron también en el último tiempo y que de los cuales nosotros también debiésemos hacernos cargo porque también es parte de los derechos humanos. Por eso queremos seguir atendiendo más de esta problemática de cómo coincidir nosotros con los tiempos que estamos viviendo, de cómo hacernos responsables, cargo, y sobre también entendiendo que tenemos una serie de inconvenientes, de barreras, de problemas que también debemos abordar dentro de nuestra universidad para así poder ir en respuesta de lo que está ocurriendo afuera. Y por eso queremos tomar también, escuchar las palabras de Martín Torres, académico de la FAO, que también tiene 7 minutos para poder desarrollar también su análisis. Martín. Hola, buenas tardes. Primero que nada agradecerles inmensamente la invitación. Me encantó que me invitaran y me encanta el día de hoy poder compartir este panel. Lo que conversó Loreto y Pía me pareció tremendamente interesante y, por ejemplo, lo que comenta Loreto al final, quisiera igual anexarlo un poco a lo que yo traigo para plantear el día de hoy, que finalmente el tema de los cambios climáticos, el tema finalmente donde existe toda esta problemática a nivel mundial. Tenemos que entender que a raíz de ello, evidentemente existen ciertas corporalidades que se van a ver más afectadas que otras. ¿Qué quiero decir con lo siguiente? Por ejemplo, si pensamos a nivel internacional, justamente como nos plantea Pablo, toda la situación que tenemos a raíz del COVID, no podemos pensar que todos los cuerpos, que todas las corporalidades se van a ver afectadas del mismo modo y no entender las motivaciones de por qué esa afección podría ser distinta. En este sentido, por ejemplo, pensar en temas raciales, étnicos, de género, clase social y todo eso va a generar una interseccionalidad con las personas.
¿Qué quiero decir a raíz de ello? Por ejemplo, pensando en la situación de George Floyd, existe una situación racializada a nivel mundial, la cual evidentemente la vemos desde un prisma totalmente distinto acá de manera nacional que lo que podemos ver en televisión. He escuchado muchas situaciones en donde se plantea que lo de George Floyd es completamente insostenible, sin embargo se validan otro tipo de racismos que existen dentro de nuestro territorio, y cuando digo dentro de nuestro territorio, como lo comenta Pía, me refiero a Latinoamérica. En ese sentido, muchas veces no entendemos la racialización que se está haciendo de la corporalidad indígena versus la corporalización negra que se hace, ¿cierto?, en otros países como Estados Unidos, Europa, y vamos penalizando a raíz de ello finalmente el racismo que existe en otras latitudes y no en la nuestra, en otros territorios. Evidentemente que los cuerpos se han visto bastante afectados por una situación internacional que en este sentido sería la pandemia del COVID, pero sin lugar a duda que cuando hablamos de situación internacional, globalización, internacionalización, también tenemos que entender de que siempre esto fue de alguna manera discriminatorio. ¿Por qué? Finalmente no todas las corporalidades han tenido acceso a entrar a una globalización. La globalización siempre fue para algún tipo de corporalidad y no para todas. No todos los cuerpos pueden tener acceso finalmente a un computador, a un internet, y tampoco no todos pueden finalmente tener acceso a llegar a internacionalizarse, por ejemplo, estudiar en otra parte, tener la posibilidad de generar un intercambio y todo ese tipo de situaciones. Dentro de ello, me gusta enfocarme en el área de género y pensar cómo algunas corporalidades relacionadas a la temática de género, ya sea esto corporalidades femeninas, corporalidades racializadas, corporalidades LGBTIQ+, finalmente siempre han sido tomadas como cuerpos precarios. ¿Qué quiero decir cuando digo cuerpos precarios? Quiero decir que finalmente existe una situación sistemática y gubernamental que va a generar que ciertas corporalidades sean arrojadas a una vida precaria. Y por ende, la vida precaria también desemboca evidentemente en formas de necropolítica, en formas de entender que finalmente existe una estructura determinada que va a arrojar a una política de muerte a un tipo de cuerpo. Sin lugar a duda, uno de los casos más evidentes a nivel internacional y más connotados del último tiempo ha sido el tema de George Floyd. Esa es una necropolítica. Finalmente existe un tema racial que arroja a George Floyd a la muerte porque existe un racismo estructural que va a generar que exista ese tipo de muerte. En este sentido, lo de George Floyd lo podemos extrapolar a muchos otros tipos de corporalidades LGBTIQ+, que nunca han tenido la posibilidad tampoco de entrar en un sistema globalizado. Por ende, cuando pensamos en internacionalización del espacio, también tenemos que pensar quién va a tener derecho, quién tiene acceso a esa situación. Aquí, sin lugar a duda, tenemos una situación de privilegio en la cual podemos conectarnos vía Zoom el día de hoy y tener este panel, pero mucha gente queda afuera. Por lo tanto, al pensar en una idea globalizada en cuanto a Internet o en cuanto a la posibilidad de poder tener una conexión con otros países, no podemos olvidar que el privilegio de cada corporalidad también va a influir en esta decisión, también va a influir en la posibilidad y en la posibilidad de poder abordar cualquier otro tipo de temática que exista. ¿Qué quiero a la larga abordar con todo esto? Que como Universidad de Chile es primordial que entendamos de que tenemos una labor fundamental y no solamente algo que queramos generar de manera voluntaria, sino que es nuestra labor, es parte de nuestra vocación que la Universidad de Chile genere que esta internacionalización que es necesaria para la universidad sea inclusiva para todas las corporalidades. Que las corporalidades que siempre han sido dejadas de lado, que aquellas corporalidades que han sido precarizadas de manera histórica, no lo sigan siendo para nuestra casa, que es la Universidad de Chile. Creo que es nuestra labor como académicos, académicas, que también como funcionarios, estudiantes también, que finalmente generemos una integración totalitaria de todas esas corporalidades rechazadas por un sistema gubernamental durante siglos, no durante décadas, sino que durante siglos, en donde hemos visto que el racismo, especialmente en Latinoamérica, se ha instalado casi como una apología del oprimido que oprime. Finalmente, para cerrar, ya vi que cumplí mis 7 minutos, para cerrar, comentar el hecho de que lo que necesitamos como sociedad es que la internacionalización
no sea dada por aviones o internet, sino que sea de una manera intercultural, que finalmente la sociedad pueda integrar una internacionalización de manera intercultural entre todas las corporalidades y todas las culturas que puedan converger en un solo punto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu intervención también, muy acucioso justamente todo lo que nos decías de este tema de ser más interculturales, porque es algo que está ocurriendo ya en muchos países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda también, de poder ir adaptándose, ser mucho más inclusivo e ir viendo que nosotros tenemos, que viven distintas personas o corporalidades, como las llamas tú, que tenemos que ir conviviendo, aprendiendo a convivir, porque juntos justamente somos parte de las naciones a nivel país y a nivel global, y que muchas veces no ocurre dentro de aquí de América Latina. En Chile, pese también a ser un país que ha avanzado mucho, estamos todavía en deuda con muchas de nuestras comunidades, tanto sexuales como el tema de los mapuches y pueblos originarios, que lamentablemente no los podemos ir a adaptar y no lo hemos puesto en el lugar que muchas veces de ellos se merecen. Es importante ir avanzando en esto, y ahora queremos también ir profundizando con otros comentarios y reflexiones relevantes de personas que han estado participando dentro de nuestro foro, y por eso también queremos darle la palabra en primer lugar a Claudia Goya, que ella es académica de la Facultad de Medicina, que va a compartir también parte de su reflexión. Claudia. Claudia, no te escuchamos por si acaso, está con el micrófono ahí apagado. Vale, gracias. Bueno, agradecer la instancia de participación como han hecho el resto de los participantes, y en especial a los que han tenido la oportunidad de comentar sus proyectos y además de hacer una tan bonita vinculación, porque tuvieron el tiempo para leerlos y para mirar todo lo que habíamos comentado. Y se los agradezco profundamente porque aparecen sus proyectos, pero también aparecen otros proyectos, y que me parecen además, después de escucharlos y haberlos leído, de que están fuertemente conectados de alguna forma. Y desde ahí, y un poco también recogiendo lo que decía Pablo, de que son temas que están en el contexto nacional, internacional, son temas que venimos escuchando hace mucho, que quizás la pandemia ha detenido un poco, pero poner el tema de la urgencia en aquellos, porque estamos en un proceso de reflexión, y en la universidad somos especialmente buenos para reflexionar, pero no para concretar muchas veces. Entonces desde ahí preguntarle a los diferentes participantes cómo ven la necesidad de urgencia en los temas que se han expuesto y hemos participado, pero también la necesidad de urgencia de la universidad de ponerlos, de concretarlos, hacer una pregunta del cómo ponemos estos temas en nuestras diferentes instancias de participación y de educación. Eso fundamentalmente, y la urgencia de la universidad de liderarlos también. No sé si alguien quiere tomar la palabra ahí, alguien en particular. Partamos con Pía, que fue la primera también en comenzar. Pía. Bueno, muchas gracias, Claudia. Creo que hay varias preguntas que están en el chat, y creo que el tema se va a ir configurando hacia esa dirección a medida que vayamos conversando. Creo que temáticamente el esfuerzo que se hizo, o metodológicamente hablando, por así decirlo, logró identificar varias áreas de las cuales se tiene que avanzar de una forma más bien coordinada. Pero la universidad tiene distintas instancias, a mi juicio, en las cuales se puede ir contribuyendo de forma paulatina. Se acaba de aprobar un proyecto de desarrollo institucional en el cual de alguna forma se manifiesta una profundización de lo que se entendía en el proyecto de desarrollo institucional anterior en relación a la internacionalización. Hay proyectos en curso también que se están realizando a través de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que tienen como énfasis también en temáticas globales o cooperación sur-sur. Creo que de alguna forma nuestro desafío como instancia de debate y reflexión tiene que apuntar hacia el próximo plan de desarrollo institucional, donde efectivamente, y lo que yo sí problematizo un poco en mi presentación, se problematiza un poco más en términos de lo que es la política. Una política clara, que sea transversal, que sea discutida progresivamente, donde concurran y confluyan las distintas instancias de la universidad,
y que asigna recursos. Yo creo que al final también estamos en una situación que la universidad, por una parte, está muy acorralada en términos de recursos respecto de áreas tradicionales en las cuales se ha desarrollado, y que ahora está perdiendo, digamos, injerencia precisamente por la falta de recursos. Tenemos problemas urgentes también respecto a nuestra propia población, es decir, nuestra propia comunidad. Pero al mismo tiempo, si dejamos esto para mañana, vamos a llegar tarde. Y eso va a seguir sucediendo. Eso va a seguir sucediendo porque los cambios en el sistema internacional van a seguir existiendo. O sea, llega un minuto en el cual la situación, como lo planteaba Loreto, es urgente en muchas de estas áreas, sobre todo en las áreas temáticas y las que son de tipo global. O sea, aquí estamos como universidad y como muchas otras universidades en el mundo llamados a tomar una posición respecto a los bienes globales. ¿Ya? Así como el conocimiento es un bien global, que ha sido como el pilar tradicional de la universidad, el aire, el agua, el clima, el planeta en todo su conjunto, hacernos cargo de las discusiones que tienen similaridades en otras partes del mundo, que por ejemplo el estallido social. ¿Qué significó el estallido social en Chile el año pasado? Y eso estaba sucediendo en forma simultánea en varios países, en otros lados. Estaba sucediendo en Hong Kong, por ejemplo. Y son elementos que hoy en día tú puedes ver. Tú enciendes la televisión y tú ves qué está pasando en distintas partes del mundo, con otras connotaciones, como también lo problematiza muy bien Martín. Martín dice, sí, o sea, ¿qué es lo que está pasando con la raza en Estados Unidos? Bueno, también nosotros tenemos un tema con eso acá. Tiene otra connotación, pero ¿dónde está esa parrilla temática? ¿Es una parrilla temática de acuerdo general de la universidad o queda así como de alguna forma, de forma espontánea, en lo que cada académico puede hacer por su vida, digamos, por su área, por su desempeño académico o no sé, sus publicaciones? Por otro lado, los proyectos estudiantiles, que también hay proyectos estudiantiles que tienen, por ejemplo, un carácter transfronterizo sumamente interesante, que ha sido como sistemáticamente como excluido como temática, ¿ya? Y en el caso de los funcionarios, el personal de colaboración y los profesionales que están a cargo de la gestión en la universidad, yo he realizado muchos cursos en los cuales invitamos a staff del área internacional a compartir sus experiencias. Y la verdad es que si hay un estamento que ha estado comprometido en este último tiempo en tratar de mejorar sus propias competencias respecto de cómo aprovechar el sistema internacional, han sido ellos. Entonces, ellos y ellas, ¿ya? Entonces, yo creo que no es que falte motivación, no es que falten los temas. El tema es cuáles van a ser esos temas, qué prioridad les vamos a dar y cómo vamos a lograr que esos temas pasen a la declaración explícita a nivel institucional, de tal manera que la universidad en conjunto se haga cargo de eso. Es una sugerencia, es una opinión personal, también una opinión profesional, y desde mi perspectiva académica son esos los procesos que realmente son relevantes o que han logrado algunas universidades que hoy en día están abanderándose con ciertos temas estratégicos y están aportando de forma sustantiva a lo que está sucediendo ahora en el mundo, no solamente lo que está sucediendo en Santiago. Yo creo que eso es lo más importante, no es solo lo que pasa en Santiago. Y creo que ahí tenemos que tomar una decisión mucho más clara y explícita. Gracias. Ajá. Loreto, Martín, no sé si ustedes también quieren intervenir o... ¿Todo bien? Sí. ¿Bien? ¿Loreto? Sí, yo puedo continuar y en torno, bueno, muy de acuerdo a lo que planteaba Pía en cuanto a la cooperación y al riesgo que tenemos en torno a lo que planteaba Claudia, que es el sentido de urgencia, que cada temática finalmente que se ha planteado en este foro tiene un sentido de urgencia, que la universidad de alguna manera se debería hacer cargo. Y el riesgo es, claro, como llegar tarde a eso. Como nosotros a nivel, para abordar como el campo que manejo y más o menos he estudiado en cuanto a la sustentabilidad y en nuestra universidad, nosotros tenemos una política de sustentabilidad, pero ya nos quedamos atrás con esa política, porque esa fue redactada en el 2012. Estamos en 2020, han pasado 8 años y todos esos desafíos están obsoletos en cuanto a los desafíos que tenemos actualmente. Entonces no podemos seguirnos apegando a una política que fue hecha hace 8 años con otros desafíos, que teníamos otras metas,
cuando esas metas ahora se nos están haciendo chicas y tenemos otros desafíos más grandes en cuanto a lo nacional y propiamente tal de la universidad, en cuanto a cómo estamos preparando a los futuros y futuras profesionales. Porque si queremos abordar la sustentabilidad dentro de la universidad, también tenemos que tener profesionales capacitados para abordar esta problemática afuera. Es decir, no solo cerrar la universidad a personas que solamente pueden acceder a este campo del conocimiento, sino abrir y poder tener ese sentido de cooperación con las mismas regiones. Como la universidad tiene un potencial tremendo en cuanto a cómo nos articulamos con los propios territorios a nivel nacional, con las propias organizaciones que necesitan, no sé, de un tipo de información que puede estar cerrada solamente a un campo, como mencionaba, de quienes solamente pueden acceder. Y aquí es quizás donde yo destaco y quizás también aplaudo, que es el trabajo que ha hecho el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, que junto a académicos, académicas y estudiantes han podido llevar estas problemáticas afuera y poder relacionarse con algunas organizaciones afuera de la universidad y llevar estas temáticas y preparación y conocimiento mismo en cuanto a la legislación nacional e internacional y dar a conocer estas problemáticas que estaban cerradas solamente en un espacio y las llevan afuera. Y ese yo creo que es el rumbo y la urgencia que necesitamos. Finalmente, cómo nos estamos preparando, cuál es la articulación que tenemos triestamentalmente, si la tenemos realmente, hay que verlo también, y poder democratizar el conocimiento, como no cerrarnos y quedarnos solamente en una sala de clases, sino abrir estos espacios afuera también. Perfecto. Martín. Sí, bueno, primero que nada concuerdo totalmente con Claudia. Considero que en efecto pasa una situación en la cual la universidad tiende a criticar muchas situaciones, pero no genera una acción directa ante un planteamiento, ante un problema, ¿cierto? En ese sentido yo comparto totalmente lo que comenta Pía y Loreto, y también agregaría que creo fundamental que dentro de esta urgencia lo que se debe hacer son capacitaciones a personas tanto académicas como funcionarias dentro de la universidad. Creo que eso es primordial. Creo que en ese sentido, perdón, creo que en ese sentido los estudiantes llevan pasos bastante más adelantados que el cuerpo académico y el cuerpo de funcionarios. ¿En qué sentido? Creo que por lo menos en las temáticas que a mí son atingentes, ¿cierto? En relación al tema de género, corporalidades, disidencia sexual y población LGBTIQ+, racialización y temas de etnia, creo sinceramente de que el cuerpo de estudiantes, al menos hablo por la FAU, considero de que tiene bastante clara lo que necesitan y cuáles son las discriminaciones y cuál es la violencia también, porque muchas veces no entendemos qué es la violencia y cómo esa violencia repercute en ciertas situaciones justamente como las que estamos hablando de internacionalización. Entonces, en ese sentido, me parece de que es fundamental generar una cartera de capacitación para las personas que trabajan en la Universidad de Chile. Creo de que es fundamental que ojalá esa cartera de capacitación tenga algún incentivo, ya que no puede ser obligatorio, tenga algún incentivo el cual sea parte también de un currículum. Vale decir, si tú haces una capacitación en cuanto a temáticas de género, ganas algún puntaje en tu currículum, o tienes derecho a tal cosa, o por último un certificado que tú puedas ingresar de alguna manera para tener un incentivo a poder realizarlo, porque eso también sucede. Se hacen capacitaciones y las personas no van, o van 2 o 3 personas, siendo que tenemos una cantidad de cuerpo de funcionarios y de finalmente de académicos que también podrían estar ingresados. Entonces, no sé si no sé si eso podría ser también un paliativo, porque creo de que una acción concreta parte también por generar una cultura dentro de una universidad en donde podamos posteriormente ingresar una acción y estrategias concretas para poder tener una estructura que sea básica, que pueda sustentar finalmente una acción. En ese sentido, si no tenemos una capacitación, el accionar va a quedar nuevamente restringido a 3 o 4 personas que están interesadas en la temática y no al grueso, ¿cierto?, de la universidad, que es lo que se necesita, que finalmente sea un cambio cultural más que una mera ley que quede en el papel. Finalmente el cambio cultural es lo que más lo que más cuesta de conseguirse, y en ese sentido creo que solamente la educación interna es algo que nos puede terminar salvando de ello.
Muchas gracias también, Martín, por todo ese análisis. Me recojo también lo que decía Pía en torno al tema de los funcionarios. Hoy día íbamos a tener un cuarto panelista, que era Andrés Enríquez, que él era funcionario de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que lamentablemente no pudo estar aquí, pero sé que dentro de las palabras que tenemos de las personas que están presenciando esto, también hay incluidos funcionarios, que también es importante para ver el tipo de participación, labor y acción que ellos quieren tener también de este proceso de internacionalización. Voy a dejar, tenemos más preguntas, que voy a hacer que las digan todas las preguntas primero y después todos los panelistas, ustedes van a ir escuchando ahí las preguntas, seguramente van a ir anotando y después responder hacia todos por un tema de tiempo. Así que quiero dejar a Valentina Saavedra, que es académica de la FAU, que va a realizar su pregunta, y luego también tenemos a Félix Liberona, que él también es parte de los funcionarios de la DRAI. Así que los invito a que hagan sus preguntas y después contestan los panelistas. Valentina. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los panelistas por sus exposiciones. En relación, digamos, a lo que se está planteando, bueno, Martín ya mencionó bastante, tanto en su reflexión como en el escrito, que en relación, digamos, a los cuerpos invisibilizados, pero también considerando de que igual la universidad está dentro como de un sistema global, no es como que la universidad pueda resolver por sí sola todos los mecanismos. Siempre está también un poco la discusión de cómo se mide o el valor o el aporte, digamos, de la internacionalización. Y me gustaría ver si los panelistas pudiesen reflexionar en torno a cómo se mide ese aporte sin que esa medición implique invisibilizar o generar ciertos niveles de homogenización de las realidades, los saberes, las identidades. Y también un poco abordando lo que yo había comentado también en mi escrito, es que cómo también se apoyan estos procesos de internacionalización, considerando, bueno, ya lo mencionaba, el tema de las redes y etcétera, que eso requiere, digamos, tiempo, trabajo, y las políticas públicas en estos momentos, y sobre todo como la línea presupuestaria del Ministerio de Ciencia, va un poco en la línea contraria de fomentar la internacionalización en estos momentos. O sea, lo vimos con lo que pasa con los procesos de investigación, con la eliminación de las becas, etcétera. Entonces, un poco son esos dos puntos los que me gustaría ver si pudiesen comentarlo, porque por ejemplo en el área de la investigación, muchas veces la medición de la investigación, que es esto de publicar en las revistas indexadas, la gran mayoría de las revistas de alto estándar, digamos, anglosajonas, de habla inglesa, y por lo tanto de temáticas que son de interés muy eurocentristas, que tienden a invisibilizar también ciertos saberes, ciertos conocimientos, y fomentar entonces el desarrollo de ciertos saberes, conocimientos y temáticas que no necesariamente son la producción regional, ¿no? O de relevancia regional, entendiendo la regional, como mencionaba Pía, de lo latinoamericano. Entonces quería ver si pudiesen como, referirse a esos elementos dentro de, obviamente, las reflexiones y la elaboración que hicieron. Bien, y tenemos también a Félix Liberona, que él es funcionario de la Dirección Académica y de Relaciones Internacionales. Félix, te escuchamos. Sí, muchas gracias por el espacio particularmente. Pareciera ser que cada vez menos, pero durante mucho tiempo como que los funcionarios no existían dentro de la universidad, eran los que hacíamos la pega por detrás, y se agradece la puesta en valor del quehacer de los funcionarios, en particular en las discusiones triestamentales. Yo, complementando un poco lo que decía Valentina, en la misma línea, creo que dentro del diagnóstico nos falta una parte que es súper interesante, desde la que me gustaría ver si es posible que reflexionen nuestros panelistas, y que tiene que ver con una tragedia que sufre la universidad. Por una parte, efectivamente somos víctimas de todo el proceso neoliberalizador de la educación, donde una universidad pública, la más importante del país, recibe menos del 10% de sus ingresos provenientes del Estado, pero que a la hora de actuar, actúa bastante en la línea con el sistema neoliberal. Por ejemplo, hoy día viendo algo de lo que comentaba Valentina, el tema de los rankings, o que se comentaba al principio,
sesgan hoy día el quehacer de la universidad. Por ejemplo, para hoy día un académico es mucho más interesante generar una publicación o realizar un proyecto conjunto con una universidad que tenga un mejor ranking, porque eso lo habilita a postular a cierto tipo de fondo, o probablemente le da hasta un estatus distinto a su investigación, y eso va invisibilizando, por ejemplo, la cooperación sur-sur. Entonces, la pregunta es, desde estas lógicas imposibles de centralizar en la universidad, además, porque los organismos centrales tratamos de dar lineamientos y aportar a las políticas que desarrollan la unidad académica, pero finalmente son ellas las que llevan a cabo todo el quehacer académico, de docencia, de formación, de investigación, incluso el de extensión. ¿Cómo convive esta lógica de proponer cosas y no poder concretarlas necesariamente? Y lo llevo a cosas súper pequeñas como para transformarlo en preguntas. Por una parte, por ejemplo, para Pía, ¿cómo convive por una parte esta universidad que está medio en crisis por el tema presupuestario, que vemos el rector que tiene que estar peleando recursos en la prensa, versus la internacionalización de la universidad, cuando probablemente hay cosas mucho más urgentes que suplir dentro de la universidad? O por ejemplo, para el caso de Martín y Loreto, ¿cómo conviven estos quehaceres con la libertad de cátedra? Por ejemplo, ¿qué pasa con un académico que quiere desarrollar un proyecto que va completamente en toda la dirección de la descarbonización, o que generan proyectos donde tengan que generar mucho viaje o mucha huella de carbono? ¿Cómo eso convive en una política universitaria como contra el cambio climático, pero también considerando que una de las gracias de la universidad es que efectivamente está la libertad de cátedra? Entonces, desde esta separación de lo centralizado y de lo descentralizado de la universidad, y también de cómo eso va modificando el quehacer universitario. Muchas gracias, Félix. Y también yo les quiero sumar para sus reflexiones todas las barreras que muchas veces se encuentran nuestras y nuestros funcionarios, académicos y estudiantes, ya sea barreras idiomáticas, de recursos, de temática, de los mismos rankings, que se ha hablado mucho, que también lo dijimos dentro de la introducción, que también nos va limitando el cerco hacia donde nosotros queremos ir apuntando, ¿cierto? Por eso, sumar de cuáles son los principales problemas que se encuentran nuestras y nuestros estudiantes académicos funcionarios a la hora de querer participar y convivir también en esta realidad global. Vamos a cambiar el orden ahora para que no todo sea tan uniforme, así que vamos a comenzar con Martín, a ver si tiene sus principales palabras por ahí. Martín. Súper. Voy a tratar de juntar ambas, de Félix y Valentina. En efecto, yo concuerdo con esta situación en que la universidad vive una tragedia griega, en donde finalmente postulamos algunas cosas, pero nos vemos entrampados en el mismo sistema universitario, y en ese sentido no debemos de olvidar que el sistema universitario es un sistema colonial, es un sistema que finalmente es eurocéntrico y se valida en lo eurocéntrico, y asume que lo desarrollado y lo entendido es desde un norte global. Eso no lo podemos olvidar, y dentro de eso generar una revolución, una controversia, o generar finalmente el hecho de intentar tener una libre cátedra que no sea acoplada a ese tipo de sistema, es sumamente complejo, porque finalmente como académico tienes que seguir insistiendo en entrar en un sistema en donde tienes que publicar en revistas indexadas, en donde tienes que finalmente generar un tipo de cátedra que tenga notas, por ejemplo. Yo estoy en completo desacuerdo con generar una nota. Yo creo de que es el proceso educativo lo que vale, más que una nota en sí, pero si no evalúas con mínimo 2 o 3 notas, también no puedes seguir haciendo clases. Por lo tanto, finalmente las personas que estamos en la universidad, tanto estudiantes, funcionarios, funcionarias y académicos, finalmente siempre nos vemos entrampados en esta situación, y creo de que la manera de salir, a ver, aquí yo estuve anotando algunas reflexiones respecto a justamente las barreras y el ranking, que también me parece de que el tema del ranking es un tema macabro, porque finalmente, ¿quién delimita qué puede hacer superior a un ranking a otro? Eso está completamente delimitado desde una estructura muy colonial, desde una estructura muy eurocéntrica, desde una estructura de clase, y para qué decirlo, también una estructura burguesa. En ese sentido, evidentemente que tenemos que contar con una situación que se supone tal, en donde tenemos que justamente sustentar viajes, tenemos que sustentar cátedras que finalmente sí dejan una huella de carbono bastante importante cuando hay una salida de terreno, por ejemplo, lo vemos en geografía. Entonces, todo ese tipo de situaciones se pasan por obvio y se hace la vista gorda, ¿cierto?
a toda la situación contraria que es lo que queremos postular. Es más, yo ya lo he comentado con algunos de mis estudiantes que el mero hecho de estar en la universidad es controversial, porque estamos siguiendo un sistema que viene desde Francia en particular, donde comienza, digamos, la université, ¿cierto? En donde finalmente continuamos perpetuando una idea jerárquica, en donde existe una persona que se para adelante con un saber, y usted como alumno, que ya lo dice la palabra, que carece de luz, ¿cierto? Finalmente va a absorber ese conocimiento de una persona que jerárquicamente pareciera ser más interesante por el hecho de tener un doctorado, un magíster o por lo menos un pregrado completo. Entonces, todo ese tipo de situación a mí me lleva a pensar que nuestro sistema de enseñanza se ha errado en una situación, y que el hecho de que el conocimiento no radica solamente en un grado académico, el conocimiento no radica en un libro, el conocimiento también radica en la experiencia. Por lo tanto, en especial en nuestros países latinoamericanos, creo primordial dar paso y cabida a que existan otro tipo de conocimientos, el conocimiento que está en la calle, el conocimiento que está ahí desde la experiencia de tantas personas que lo viven día a día en carne propia. Por ello, yo considero de que a modo de reflexión y tal vez pensar en cómo buscar una solución a esto que nos plantea Valentina y Félix, yo diría de que es nuestro deber también, como funcionarios, académicos y alumnos, estudiantes, me gusta más la palabra estudiante, finalmente encontrar la posibilidad de traer el conocimiento desde otras perspectivas, que no sea solamente desde la académica, hacia lo académico, aprender al inverso, no generar que el académico le enseñe a la calle, sino que la calle le enseñe al académico. De alguna manera generar el proceso inverso, y creo que eso podría ser una práctica muy anticolonial y muy anti-régimen estructural académico que tenemos hasta el día de hoy. Creo que eso podría romper un poco esta circunstancia, y sin lugar a duda que el tema de las revistas indexadas y el tema de los rankings debería ser evaluado de una manera distinta o desaparecer, porque no podemos seguir pensando que existe un conocimiento más válido que otro o una publicación más válida que la otra. Creo que ahí también deberíamos de generar una estructura distinta. Perfecto, muchas gracias Martín. Seguimos inmediatamente contigo, Loreto. Bueno, en cuanto a lo que plantea Vale y Félix, bueno, en torno a lo primero sobre los indicadores, no tendría como una respuesta tan precisa, pero claro, ahí es donde entra en juego lo que es la llamada como fuga de cerebro finalmente, en cuanto a cuántas de las personas que se van a especializar afuera vuelven a aportar ese mismo conocimiento al país de origen, en este caso nuestro país. Y es que ocurre muchísimo porque el país no tiene las capacidades o no les entrega las herramientas para que puedan traer ese conocimiento de vuelta, o porque no tienen el campo para poder prepararse en ese sentido. Y en cuanto a la problemática del estamento de funcionarios y funcionarias, dentro del mismo Comité por la Sustentabilidad se supone que tenemos representación triestamental del estamento estudiantil, de académicos, académicas y funcionarios. Pero con el tema de los funcionarios y funcionarias tenemos un problema porque no existe una estructura a nivel de universidad que asegure la participación dentro del comité. En las reuniones que tenemos mensualmente, una vez al mes, la persona que representa el estamento de funcionarios no puede asistir a las reuniones porque esta misma estructura permite o deja como inasistencia a su horario laboral, como no hay una estructura que le asegure esa participación dentro del mismo comité. Porque si va a una reunión del comité, queda como inasistente en su horario o jornada de trabajo. Entonces, hablamos de triestamentalidad, pero no estamos asegurando a los tres estamentos finalmente que puedan tener una participación efectiva dentro de estos espacios. Y bueno, y dentro de lo que mencionaba Félix, quizás de la libertad de cátedra que tienen los académicos y académicas, y cómo finalmente forman o enseñan a los estudiantes, en torno a eso es una problemática que igual nosotros como estamento estudiantil hemos estado analizando, y ver la forma de cómo finalmente hacemos que la universidad de alguna manera incorpore dentro de su plan de desarrollo institucional lo que es la sustentabilidad o el cambio climático, y que lo deje estipulado, porque si no es una obligación la universidad tampoco lo va a considerar, porque como que no está dentro de sus roles específicos. Y dentro de esa misma problemática, si bien el Ministerio de Educación y la reciente creación de la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior
no tienen intervención directa dentro de las universidades. Entonces, igual es un problema en cuanto a las mallas que tenemos dentro de nuestra misma formación. Y la única salida en cuanto, o solución, es entrar a la Comisión Nacional de Acreditación, que es finalmente las que acreditan a las universidades e instituciones de educación superior en cuanto a las diversas temáticas, y es incorporar finalmente lo que es la sustentabilidad dentro de esa comisión para que puedan acreditar a las universidades y de alguna manera se vean forzadas a incorporar en los currículum o en los mismos programas de enseñanza de los mismos académicos y académicas, para poder asegurar de alguna forma esa formación. Ok, te agradecemos también, Loreto, y abrimos el micrófono ahora para Pía. Bueno, yo agradezco a los panelistas que han abierto, la verdad, el espectro de temas de forma increíble, haciendo incluso más difícil ahora poder tratar de dar una opinión, porque en realidad respuestas no tengo. Así que creo que tengo que dejar eso principalmente sobre la mesa antes de poder hacer un pequeño comentario. Creo que lo que plantea Valentina es vital, es cómo poder cuantificar sin perder la esencia de lo cualitativo, por así decirlo, cómo podemos cuantificar sin homogeneizar hegemónicamente, por así decirlo, ¿no? Que es un poco lo que plantea Martín también, ¿no? Creo que la universidad está en un proceso en que, a mi juicio, tiene que generar una identidad, y esa una identidad es el perfilamiento que tú requieres hoy en día en el sistema internacional. ¿De qué temas te vas a hacer cargo? ¿Qué universidad eres? O sea, fundamentalmente yo soy la Universidad de Chile en este momento de la historia específico le preocupan estos temas. Y una vez que haga eso, es mucho más fácil poder decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a cuantificar? Porque además también la clave de todo este proceso es la inclusión. Entonces, si no somos capaces de incluir, en el fondo, en este proceso, de incluir los temas, de incluir las metodologías, etcétera, bueno, difícil va a ser que la institución como tal sobreviva a los desafíos del mundo contemporáneo. Yo creo que ahí hay un elemento vital. O sea, tal como la internacionalización no puede ser una declaración de intenciones, la inclusión no puede ser una declaración de intenciones hacia afuera, sino que tiene que ser, o es parte de la identidad de la universidad. Lo ha sido históricamente, pero creo que no lo hemos puesto aún en el lugar quizás que le corresponde mirando los próximos 20 años. Y mi preocupación es ¿qué universidad vamos a hacer de aquí a 20 años? En el entendido de lo que plantea Félix también, tenemos problemas con los recursos. Creo que uno de los elementos más importantes, y aquí tomo el punto que planteaba Félix, es cómo hacemos convivir esta universidad constantemente en una crisis de recursos con una internacionalización. Creo que la internacionalización es más creatividad de la que hemos explorado. Creo que hemos ido avanzando progresivamente, pero de forma muy lineal. Una opinión, en mi opinión. Pero creo que ya llega un minuto en que esto se tiene que transformar en un loop donde nosotros podamos ir aportando en la incorporación de otras voces, la incorporación de otras miradas, también incorporando políticas y acciones que sean creativas. No siempre la internacionalización tiene que ver con el recurso. Ya el recurso mismo, el recurso económico. Ojalá tengamos los recursos. Es importante tener personal, es importante tener gente trabajando porque hay profesionales que se han ido especializando en esta materia y en el fondo hay como un deseo, detectas eso, se detecta un deseo de hacerse parte de un proceso mucho mayor. Pero no existe la respuesta institucional a eso. Creo que hasta el momento ha sido una mirada muy académica de la internacionalización. Creo que ahí no hay una mirada necesariamente institucional, sino más bien es como seguimos en el ámbito de, bueno, cuáles son las preocupaciones de los académicos necesitan eso, entonces vamos para eso. El tema de los rankings, el tema del conocimiento abierto, de libre circulación, son temas contemporáneos de las universidades. Creo que aquí vuelvo a plantear el tema de cuál es la identidad de la Universidad de Chile hoy en día. Esa es, ¿vamos a ser una universidad que vaya por open source o no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como universidad respecto a los desafíos de la generación del conocimiento y del conocimiento, de los conocimientos, como planteaba Martín? Porque también no hay solo un conocimiento, pero hay muchos conocimientos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo vamos a enfrentarnos como identitariamente? Creo que
a mi juicio, que sea una declaración medianamente breve. Para eso son los procesos institucionales que tiene la universidad en general, para eso tiene un Senado que hoy en día nos da esta instancia, y también un diálogo constante pensando también en los procesos internos de la universidad y decir, bueno, pero ¿cuál es nuestra identidad? No que sea un documento de 900 páginas, sino que sea una declaración de lo que hoy somos y cómo queremos enfrentar los próximos 20 años, en esta y otras materias. Como que la universidad se ha estado defendiendo en los últimos 30 años, o más, 50, de distintos despojos. Pero también llega un momento en que uno tiene que decir, bueno, ¿y cómo vamos a enfrentar lo que viene? ¿Ya? Porque los sistemas económicos son graves en distintas partes en el mundo. O sea, yo comprendo la lógica de la mirada desde el mercado, encuentro que es fatal para el tema del conocimiento, pero lo que le pasa a la Universidad de Chile, le pasa a las universidades en Holanda, le pasa a la Universidad de los Países Bajos, le pasa a la Universidad en Estados Unidos, y yo no veo una paralización ahí, necesariamente. Creo que hay una mirada de un estado de bienestar que comprende la lógica de la universidad de una forma distinta, y no solamente desde la perspectiva de la docencia y la formación, sino desde la perspectiva de la generación del conocimiento pertinente. Pregunta, en la identidad de la Universidad de Chile, ¿cuál es la pertinencia que tenemos nosotros hoy en día? ¿Podemos hablar de pertinencia? ¿Hay textos, hay discusiones en relación a esa pertinencia? Hay declaraciones, pero hay una declaración de identidad de una universidad que puede trascender a los distintos periodos rectorales, una mirada hacia 20 años. Yo creo que hay que trabajar en eso como una declaración inicial, y desde ahí se pueden ir derivando las distintas metodologías. La universidad tiene gente muy, muy capaz en todos los estamentos, que es capaz de discutir y ver y aportar desde la práctica, como dice Martín, indicadores que sean, incluso el término indicador lo podemos eliminar. Yo no tengo problema con si el problema es la palabra, eliminémoslo. Pero sí testimonios, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las historias que tiene, o los roles que juegan, por ejemplo, los funcionarios que hacen el aseo en las distintas facultades, cuando se topan y los invitan los estudiantes internacionales a tomar una bebida o jugo o algo, o los invitan a los asados? O sea, lo importante que son estas redes cuando viene, por ejemplo, un estudiante extranjero, o las secretarias de departamento, cómo ayudan a los pasantes. Esos son testimonios, y nosotros no nos hemos abierto tampoco a escuchar eso. Entonces, cualitativamente hay otras alternativas para poder integrar este relato, que es el relato institucional. Yo creo que tenemos la capacidad de hacerlo. La pregunta es si sabemos qué es lo que queremos hacer. Ese es mi comentario. Muchas gracias también, Pía, por ese aporte. Debido al tiempo, nos quedan dos reflexiones más de participantes que están aquí dentro del foro, que les voy a pedir que hagan sus preguntas, y luego cada uno de los panelistas va a tener 3 minutos, ojalá, para poder responder. Sé que es poquito, pero debido al tiempo es lo que nos queda. Así que rápidamente vamos a escuchar lo que nos quiere comentar Patricio Bustamante, que es académico de la Facultad de Medicina, y luego también va a hablar Felipe Contardo, que es estudiante de Derecho. Así que lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Tengo la cámara bloqueada, no la puedo abrir. El anfitrión me detuvo. Ahí sí. Bueno, muchas gracias a todos y todas, a nombre del comité de organización de este foro. Gracias también a Pablo, ¿no es cierto?, por la moderación, a Fabricio, nuestro intérprete de lengua de señas chilena. Nos damos cuenta de la importancia, ya que estamos hablando de superar barreras y comprender lo que es la internacionalización. Fundamental que estos foros tengan interpretación de lengua de señas chilena. También agradecer a todos y todas quienes enviaron sus reflexiones. Creo que ha sido un debate muy interesante respecto a una cuestión fundamental dentro de la universidad contemporánea, ¿no?, que tiene que ver con la internacionalización. Y ha sido muy bonito cómo han emergido también esas miradas y las tensiones que hay, ¿no es cierto?, más en esta realidad de contexto pandémico que nos sitúa ya en una realidad internacional. En, como bien decía Martín, la vida y la necropolítica, ¿no es cierto?, y la gestión de nuestras vidas y nuestras muertes, los cuerpos que importan y los que no. Y aparte en Chile sumando, ¿no es cierto?, este momento constituyente. Entonces, ¿qué rol le cabe a la Universidad de Chile en este escenario respecto a sus relaciones internacionales y hacia dónde miramos, ¿no es cierto?, dónde estamos mirando,
donde nos estamos comparando. Y ahí yo creo que hay una cuestión política fundamental que ha aparecido aquí en este debate respecto a la pertinencia, ¿no? Y respecto como a la realidad latinoamericana, que yo creo que está en transformación en una propia identidad de nuestro país. Recordar que nuestra identidad de jaguares, ¿no es cierto?, nuestra identidad de anhelo de blanquitud, incluso renegar nuestra morenidad, ¿no es cierto?, nuestra América, muchas veces nos ha hecho como compararnos realmente con distintos estándares, menospreciando quizá la realidad latinoamericana, y eso, y ahí me gustaría como poner el acento en las reflexiones de nuestros panelistas respecto al correlato que existe, ¿no?, con los criterios de calidad impuestos por la Comisión, ¿no es cierto?, la CNA, donde está puesta la calidad de la universidad, cómo se mide, bajo qué criterio, y por otra parte, cómo la universidad está planteando, bueno, Pía muy bien lo decía, ¿no?, respecto a dónde está esa pertinencia, dónde están esas tensiones y el rol de la universidad, y en los financiamientos, que yo creo que es fundamental. Yo creo que hay un problema, ¿no?, como un cortocircuito respecto a los problemas de investigación, la creación artística, y cómo son medidos en esta institución y esta universidad contemporánea de esa manera tan eurocéntrica, ¿no? Entonces, agradezco las reflexiones, agradezco también al público que se ha sumado, y para nosotros desde el Senado, la verdad ha sido muy, muy importante realizar estos foros en conjunto con la Comisión de Autoevaluación Académica. Así que muchas gracias a todas, todos, todes. Muchas gracias, Patricio, y abrimos también el micrófono para Felipe Contardo. Muchas gracias, Pablo. Intentaré ser breve. Solamente agradecer la conversación y sus reflexiones. Ha sido muy interesante. Temo, Pía, que creo que se puede abrir aún más los temas, pero intentaré que tenga sentido y ir enlazando varias cosas que todos ustedes han comentado. En primer lugar, respecto a la inclusión que mencionaba tan importante Martín, creo que sería más fácil de verdad generar una estructura o una comunidad efectivamente inclusiva si la dirección de esta comunidad fuera efectivamente así, fuera inclusiva, fuera, por ejemplo, triestamental, como quizás hemos avanzado en esto, y sí, este espacio incluso es una muestra de esto, que tengamos un Senado universitario triestamentalmente igual es un hecho histórico. Sin embargo, estamos lejos de que sea eso suficiente. Y, no sé, pues, solo por decir algunas cosas, las autoridades democráticas que efectivamente dirigen nuestra comunidad, decanatos, rectoría, realmente qué tan democráticas son si solamente son electas por un estamento, es decir, solo incluyen y consideran en esas campañas políticas solo los intereses de ese estamento. Eso no va a ser, es incapaz de base de generar una comunidad efectivamente inclusiva. En ese sentido también quizá hacer el enlace con la conversación que se hizo entre Claudio y Pía respecto a la urgencia y qué temáticas son relevantes. Creo que eso estaría resuelto si la comunidad fuera inclusiva ya. Como que no tendríamos que estar buscando así, oye, ¿dónde están las problemáticas y qué es lo urgente? Porque esa conversación estaría dada en una comunidad inclusiva ya. Y finalmente, también lo que mencionabas, Pia, creo que todo esto es parte de una gran discusión de nuestra identidad como universidad. ¿Queremos triestamentalidad? ¿Hasta qué nivel queremos triestamentalidad? ¿Y hasta qué nivel estamos dispuestos a transar esa triestamentalidad? Claramente, de nuevo, esta instancia, por ejemplo, es un avance y nos permite encontrarnos y es fabuloso, pero no es suficiente. Mi segundo comentario, respecto también a lo que mencionabas tú, Pia, respecto al deseo de una política de internacionalización. Dijiste que una política asocia recursos. Yo de eso realmente no estoy tan seguro, y de hecho una de las problemáticas que ha tenido, haciendo el enlace con el comentario de Loreto, de la política de sustentabilidad, es que no ha tenido asociación de gastos, y de hecho muchos de los encontrones que se ha tenido para efectivamente ponerla en práctica es que las distintas facultades de la universidad no tienen dinero, y muchas están precarizadas, salvo algunas excepciones que van de acuerdo al mercado. Entonces, como siento que eso es un problema, el tema de la institucionalización que quizás pueda haber respecto a la internacionalización, y para no extenderme más realmente, solo preguntar como qué institución se plantea en esta temática de internacionalización, qué proponen. Se debería haber un ente central, además de claro que la política es un avance, pero yo no creo que sea suficiente. Entonces, ¿qué reflexionan en torno a eso? Perdón por ir tan rápido, pero quería intentar ser corto y decir todo. Gracias. Muchas gracias también, Felipe. Les recuerdo que los panelistas tienen 3 minutos. Yo sé que la reflexión y los comentarios fueron muchos y seguramente deben estar ahí ansiosos de poder responder, pero lamentablemente el tiempo también nos limita. Vamos a comenzar con Loreto para que también nos cuente cuál es su visión.
Bueno, igual voy a ser muy breve, quizás no voy a tener la respuesta para lo que se planteó, pero en cuanto a la aspiración de esta internacionalización de la universidad, sí concuerdo con Patricio que debemos aspirar a esa realidad latinoamericana que tenemos finalmente, que es finalmente nuestra identidad, y no mirar hacia afuera o otros lados o lo que se aspiraba antes, como esas visiones o metas que nos proponíamos, que estaban muy ajenas al contexto que tenemos finalmente. Y en cuanto a lo que planteaba Felipe, de esa realidad, de la triestamentalidad, de cómo logramos eso, es finalmente, claro, es abrir los espacios, y si bien este mismo espacio es un ejemplo, quizás tampoco tuvo la participación que hubiéramos esperado, en cuanto que ojalá que toda la comunidad universitaria hubiera participado de este tipo de instancias, pero claro, como que la realidad nos daba o el interés o lo ajeno que están los distintos estamentos, ¿por qué no tienen estas instancias de participación? Los aleja un poquito de ser partícipes de este tipo de espacios. Entonces, es claro, como seguir abriendo este tipo de espacio y si queremos tener esta mentalidad, realmente asegurar que exista una esta mentalidad y no exista este problema como que mencionaba de los funcionarios que van, se supone que participan de un comité, pero no tienen asegurada su horario o jornada laboral, que eso es lo que les impide. Así que para finalizar, agradecer de nuevo el espacio, poder compartir con Pía, con Martín y todos quienes pudieron comentar en este instancia. Muchas gracias también, Loreto, para ti. Martín, seguimos contigo. Bueno, a ver, concuerdo totalmente, o sea, lo que plantea Patricio y Felipe es realmente así, y en efecto, por ejemplo, lo que comenta Felipe al respecto justamente de la triestamentalidad, me llama mucho la atención porque creo yo que en efecto, cuando pensamos en una inclusión, cuando pensamos en que por qué nos están planteando algunos problemas, es porque las personas que tienen esos problemas no están ahí para decirlo. Y en efecto, seguimos construyendo sociedades en las cuales se le arreglan los problemas a otras personas sin entender esa realidad. Y esto lo podemos extrapolar a todo tipo de circunstancias. O sea, hombres arreglan problemas de mujeres, personas blancas arreglan problemas de personas negras, personas no indígenas arreglan los problemas de las personas indígenas, y asimismo yo también como lo vivo, también personas no trans arreglan problemas de las personas trans, y así es como no entendemos finalmente qué es lo que pasa con las poblaciones determinadas, porque finalmente no están las personas adecuadas que deben decir cuál es la problemática y cómo debería ser esa solución. Y en ese sentido creo yo que va más allá incluso de poder abrir algunos espacios. Creo de que muchos espacios se han ido abriendo, pero en efecto el problema es otro. El problema es que pensamos que invitamos a una o dos personas para que nos vengan a contar una realidad, las personas se sensibilizan, se angustian y luego dicen, ok, hay que solucionarles nuevamente de manera paternalista los problemas a esta población. Entonces, finalmente creo yo de que eso siguen siendo soluciones parche. Lo que realmente deberíamos de generar es que una situación de base otorgara la posibilidad de que todas las personas, que todas las corporalidades puedan ingresar de manera común y cívica a cualquier espacio, sin necesidad de tener que buscar entre nuestros registros, a ver, voy a invitar a tal persona para que nos cuente esta realidad, sino que la persona ya esté inserta en esa realidad porque ya es parte cívicamente de una situación. Ok, me queda un minuto. Lo último que quería decir respecto a lo que dice Patricio, que creo yo de que la Universidad de Chile tiene una situación de vanguardia y deberíamos estar siempre a la vanguardia. Y estar a la vanguardia no significa justamente mirar hacia Europa o el norte global, significa mirar internamente y dar soluciones reales a los problemas reales que existen en nuestro territorio. Eso, y muchas gracias. Gracias a ti también, Martín, por la participación, y vamos a cerrar entonces con Pía y su mirada respecto a estas consultas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricio, por centrar también el trabajo, el debate. Ha sido en mi historia universitaria, larga historia universitaria, creo que ha sido los momentos más ricos en los cuales he podido discutir y debatir. Esto ojalá pueda seguir en esta misma línea, pensando en cómo vamos a enfrentarlo en miras al futuro. Quisiera juntar un poco un tema de fondo que quizás puede tomar al revés el comentario de Felipe. Más que contestar si es que la política va con recursos, sí, efectivamente, los recursos asignan interés. Si hay recursos es porque tú tienes interés en que se haga
algo en este sentido. Si hay una política que es declaratoria, es más bien como para estatus institucional o para cumplir un poco con las presiones del medio, pero si tú no le asignas recursos, eso no tiene ningún sentido, ¿ya? A veces es re bueno poder poner en algunos certificados de acreditación, o mira, sí tenemos un comité que hace tal cosa, pero la verdad es que en la práctica ese comité le están quitando 3, 4 horas a la secretaria, después está pidiéndole a un profesor que vaya 2 veces a la semana, que el verano nunca puede, entonces termina haciéndolo las cosas a los funcionarios. Un ejemplo, por ejemplo, son los comités paritarios, que tienen esos funcionamientos que al final termina como un poco cayendo el peso en los mismos de siempre, ¿no? Entonces, si tú no asignas recursos, tú como institución no valoras esos aportes, ahí hay un tema en el fondo que es difícil de sacar adelante. Al final termina siendo la buena voluntad y la creatividad, y creo que no podemos como descansar solamente en eso por ahora, ¿ya? Pero eso nos lleva a pensarnos otro tema mucho más potente. ¿Qué rol vamos a tener? Y vuelvo al tema de la identidad de la universidad. En el contexto de la discusión de la nueva Constitución, ¿cómo estamos mirando la educación? ¿Ya? ¿Cuál es el rol de la Universidad de Chile en un estado de bienestar? ¿Cuál sería? ¿Qué cosas haría? ¿Qué cosas priorizaría? ¿Para qué van a haber recursos o no? ¿Tenemos una propuesta temática nosotros para ofrecer a este proceso? ¿Tenemos alguna propuesta donde podamos decir, ok, nosotros acertarnos en la discusión sobre un estado de bienestar, pero queremos que sea de identidad y eso es lo que queremos plantear como tema a futuro? Yo siento que hemos conversado bastante del tema de la Constitución, muy local, muy general, se han dado las distintas instancias, pero sigo sintiendo que nos falta como el cómo nos subimos al tema. Bueno, si el tema son los recursos hoy en día, y necesitamos más recursos para hacer lo que queremos hacer, de aquí a 20 años más, ¿cómo nos vamos a plantear frente a eso en la Constitución? Entonces, creo que es bien importante que tengamos que hacer ese trabajo también nosotros, y desde esa perspectiva, tanto lo organizacional que tú planteas en términos de la triestamentalidad, que es un tema de cómo nos vamos a resolver nuestros temas, cómo vamos a decidir nuestros temas, en este contexto, en cómo la Universidad de Chile le va a aportar a Chile en un estado de bienestar, en qué temas y cómo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de institución vamos a hacer para poder llevar adelante esto? Y el tema de la inclusión va a ser un tema y va a seguir siendo un tema, y es un tema urgente, como todos los otros, pero en el fondo el tema de la inclusión lo que hace es que permea todos los espacios. Todos los espacios. Todo. O sea, todo lo que hacemos a cada momento tiene que ver con qué es lo que estamos mirando nosotros, qué es lo que siempre hemos estado acostumbrados a mirar y cómo nos estamos abriendo al otro. Y la internacionalización es lo mismo. Es cómo tú incorporas cada pequeño elemento en lo que tú haces a cada momento. Cómo te incorporas razas, culturas, religiones, visiones, historias, tradiciones, saberes, colores, etc. Lo mismo pasa con la inclusión. La inclusión está en todo lo que hacemos, está en docencia, extensión, y también está en la política organizacional. Y eso es lo que yo creo que es parte de lo que tenemos que empezar a discutir y tratar de bajar para aportar al debate constitucional. ¿De qué Universidad de Chile queremos ser en un estado de bienestar? Muy bien, muchas gracias, Pía. Quiero agradecer a todas y a todas por su participación, por ideas, por el respeto a poder estar escuchándonos. Hay muchos de estos temas que, claro, ya están aquí en nuestro ambiente, están pasando por al lado de nosotros y quizás estamos llegando atrasados a muchas de estas discusiones, pero lo bonito y lo fructífero es poder compartir en esta instancia, de ver los distintos estamentos, de conocer realidades, de intentar comprender y ponerse también en el lugar del otro. Muchas veces somos bastante individualistas en mirar el tema de la internacionalización, cuando también debiésemos avanzar como comunidad para todos juntos poder llegar a este objetivo o poder llegar finalmente a esta idea de universidad que nosotros queremos. Además, les quiero recordar que todo lo discutido en este foro comprende parte de un ciclo y que va a formar parte de la autoevaluación intermedia de la universidad, así que por eso doblemente le agradezco esta participación, y también quiero invitar a todas las personas que nos están mirando en este momento a participar de los próximos foros para que envíen también sus reflexiones, para que participen, para que estén atentos a lo que va a ocurrir el próximo 22 de diciembre, que es nuestro próximo foro, que es el número 4 sobre gobernanza y también transparencia de datos. Además, toda esta información sobre este ciclo va a estar disponible en www.uchile.cl/.
recrear la U pública. Muchas gracias a todos por haber participado y desde ya los sigo a seguir la sintonía de esta universidad que queremos seguir cultivando y creciendo para un mejor Chile. Que estén muy bien. Chao.